otra ocasión. Venimos a hablar de Detroit, o como se tituló en América Latina, Hey colega, atrápame a ese negrata. No. Tenía que decir que sí. Atrápame a ese negrata. No queda bien. No me lo creo. ¿En serio? Ah. Sí, como el fantasma era él o algo así que se Hombre, decía, como ¿no? título para reírse, De está bien. sexto sentido. Iba a decir el Cosas quinto peores elemento. se han visto, ¿eh? Sexto sentido. Bueno, pues esto es una película del año 2017 dirigida por Sí, del sexto sentido. Catherine Bigelow, que es una directora de las más reconocidas en Hollywood y que previamente ya había dirigido la famosísima Le llaman Body con Keanu Reeves, y después ya se metió de lleno al tema bélico con En Tierra Hostil y La Noche Más Oscura. Sobre todo En Tierra Hostil es la más famosilla de todas porque ganó 6 Oscars en 2010, incluida a Mejor Película, junto con Avatar, en la que coincidió en 5 nominaciones. ¿Por qué menciono esta película? Porque Catherine Bigelow estuvo casada con James Cameron entre el 89 y el 91. Entonces, es muy curioso porque en estos Oscars parece que fue una batalla de expareja, porque Avatar tuvo 5 nominaciones y Entera Hostil 6. Y coincidieron en la nominación a Mejor Película y había que ver ahí, a ver cuál de los dos se llevaba el premio, el gran premio. Ya dejando la salsa rosa de lado, pues hay que decir que el guionista de esta película es Mark Bowl, que es un, por así decirlo, experto en películas de acción, y recientemente lo hemos podido, bueno, no hemos visto su trabajo, lo hemos presenciado en conjunto porque ha sido el guionista de Triple Frontera y con Catherine Bigelow trabajó tanto en La Noche Más Oscura como en Tierra Hostil, aparte de la de Detroit. A nivel de reparto, pues tenemos a John Boyega, que todo el mundo lo conocerá por ser Finn en la trilogía, esta última trilogía de Star Wars. Tenemos a Algie Smith, que la gente lo puede conocer por la reciente y famosa serie de Euphoria. Tenemos a Will Poulter, que este es el cabrón, el que tiene cara de cabrón, que es este actor que hemos podido ver en películas como El Corredor del Laberinto, Midsommar y Black Mirror Bandersnatch, que son las que me vienen ahora a la cabeza. Luego también tenemos a Jack Reynor, que también ha estado en Midsommar. Y luego tenemos bueno, me queda por aquí a Anthony Mackie, que es súper conocidísimo porque es Falcon en Los Vengadores y en todas las pelis de Marvel. Y a Hannah Murray, que es, yo cuando estaba viendo la película decía, a mí esta cara me suena mucho, y resulta que es la novia de Sam en Juego de Tronos. Está pues ya no podías vivir con esa duda. Bueno, pues ya centrándonos Me pasó lo mismo, tuve que parar la película y buscarlo. Aquí hay que hablar mucho del contexto histórico, al estar basado en hechos totalmente ciertos. Y es que esta película se basa en los altercados vividos en la madrugada del 23 de junio de 1967 en toda la ciudad de Detroit, en la que hubo 43 muertos y casi 2.000 heridos. Este altercado supuso el punto de ebullición más agudo de todas las tensiones raciales de Estados Unidos que se estaban viviendo en los 60 y que no pararon aquí, y de hecho continuaron con el asesinato de O.J. Simpson y con el enaltecimiento en los Juegos Olímpicos del movimiento Black Power. Y es que ya toda
de racismo que se estaba viendo en América ya no podía sostenerse por ningún lado. Recordemos que, bueno, estamos en la época en la que los negros no se podían sentar en los autobuses, por resumirlo básicamente en un hecho, y esto era ya insalvable, esto ya no se podía consentir de ninguna manera, y estos altercados supusieron un golpe en la mandíbula a todo esto. Y la película empieza con el cierre o el desalojo de un bar que no tenía permisos, y a partir de aquí, durante 2 noches y 2 días, no van a parar de producirse altercados en, si no recuerdo mal, la cuarta o quinta ciudad más grande e importante de todo Estados Unidos. O sea, estamos como, no sé, como si aquí pudiese ser, a ver, que no sé yo ahora de geografía española. Podríamos decir que es como si en Valencia, por ejemplo, ardiese toda la ciudad. Muchísimo peor que lo de Cataluña y los altercados de Barcelona, vamos, nada que ver, porque aquí hubo eso, 43 muertos y 2.000 heridos, y si no recuerdo mal, que no lo tengo apuntado este dato, pero eran unas 7.000 detenciones de personas. Todos estos altercados hicieron que incluso la policía de Detroit se viese incapacitada para detener estos altercados, y incluso, bueno, tuvo que venir la Policía Estatal de Michigan, la Guardia Nacional de Michigan, e incluso, bueno, el propio ejército, cosa que ya fue uno de los grandes detonantes de la dimisión del alcalde de Detroit. Luego, la película en sí se centra en gran parte en los eventos ocurridos en el Motel Algiers. Este hecho hizo que varios policías y un guardia privado de seguridad local fuesen hasta este hotel, porque se supone que habían escuchado disparos de un francotirador. En este motel, pues varios policías se saltaron las reglas del procedimiento y se dedicaron a interrogar de forma brutal y contundente a los huéspedes del motel, llevando a cabo un juego letal, que en un intento de intimidar a alguien, a quien fuera, necesitaban una confesión, porque si no, no podían justificar las muertes de los 3 jóvenes que estaban totalmente desarmados que había allí. E incluso podemos ver, tanto en la película como en fotografías reales, que a su lado sospechosamente aparecía una navaja, y bueno, todo parece indicar que esa navaja pues se la ponían allí los policías como para justificar esas muertes. Pues como resumen del altercado del motel, pues 3 jóvenes desarmados habían sido abatidos, y varios hombres y mujeres más habían recibido brutales palizas, incluido la necesidad de que algunos pues necesitasen cuidados médicos urgentes. Y al final de todo esto, pues no se encontró ningún arma. Entonces se llevaron a cabo varios juicios en los que estos policías pues tuvieron que sentarse en el banquillo, y de los cuales salieron como inocentes en un jurado popular, de los cuales la totalidad de las personas eran blancas, lo cual tampoco hizo un gran favor a que las protestas cesasen. Y esto es un poco de lo que trata la película en sí. A destacar así No, ya, la película. qué sorpresa.
tiene un estilo de filmación que en muchos momentos parece un falso documental o un metraje encontrado, y esto ayuda un poco a enaltecer o avivar ese realismo de los hechos. Y también pues o sea, le da bastante dinamismo a lo que es la trama, corta, porque al final como decía, mucha de la parte de la película es los altercados en el motel. Pero bueno, aprovecha eso para contar una historia real, también de que se vive en el motel, porque una de las personas que estaba allí era el cantante de Dramatics, que era un grupo de esto de música negra, como se le solía decir, y que vivió en sus carnes todo este altercado, y que, bueno, como nos cuenta la propia película, tras los acontecimientos y ver que no se hizo justicia, digamos que le cogió fobia a los blancos y decidió no volver a cantar en ese grupo y dedicarse a cantar en una iglesia para la gente de su color. También es muy a destacar en la película la historia del guardia de seguridad que protagoniza o que interpreta John Boyega, el cual vemos que es una persona que como un agente muy humilde, muy buena persona, que pese a que es de color y tal, va junto los militares y la policía para darles café, porque saben que se están esforzando en parar los altercados y demás, y que un poco sin comerlo ni beberlo se ve en medio de este altercado, y al final, como se nos muestra en la película, parece que hace un poco de testigo, por así decirlo. Él no hace nada, pero mira lo que hacen los demás, y los propios policías que están apalizando y atemorizando a los huéspedes del motel, se dan cuenta de que este tío les puede causar problemas, porque lo que están haciendo no es para nada ético ni legal en absoluto. Y entonces, pese a que él no hizo absolutamente nada, intentó de la mejor forma que podía proteger a esta gente que se veía a todas luces de que era inocente, se vio pues como el principal sospechoso de todo lo que ocurrió ahí, porque al final parece que la voz o la confesión de los policías prevaleció, y pese a que al final tampoco salió culpable ni mucho menos, sí que tuvo que pasar un trauma y unas noches en el calabozo, porque como digo, se le inculpó de manera no inmediata, pero vamos, a raíz de una investigación, podríamos decir que fue falsa o no, nunca lo sabremos. El dedo culpable fue a él, y de hecho, pues esto ya no sé si fue verdad o no, pero en la película pasa que una de las chicas que estaba dentro del motel lo señaló a él como culpable, cosa que no había sido, pero bueno, que en la propia película se ve que estaba totalmente presionada por los policías. Y ya centrándome en el propio cuerpo de policía, se muestra a un cuerpo de policía de Detroit como el mal personificado, en el que realizan insultos y reproches constantes, aparte de básicamente disparar a cualquier negro que ven corriendo por la calle, porque digamos que de primeras ya sospechan de que si está corriendo es que algo mal hizo, sabes, que si corre de ellos pues hay que pararlo de alguna forma, y eso se pasa tal cual en la película. Y el hecho de realizar este juego letal en el que iban sacando a gente del hall principal donde los tenían a todos, los metían en una habitación aislados, se escuchaba un tiro y volvían como diciendo, bueno, ya he matado a otro y ahora vamos a por el siguiente, cosa que no hacían, sino que le disparaban al aire o al suelo,
y decían, ahora cállate, para que los demás sepan que como que te matamos, para presionarlos más. Y eso, bueno, eso obviamente no se puede hacer de ninguna forma, pero sí que también es chocante el punto de racismo al que llegan cuando algunos de los policías, cuando ven que hay mujeres en las habitaciones de los negros y tal, les preguntan por qué se los follan a ellos. No, si no les da asco el pelo y el color y el tacto que tiene y cosas así. Es bastante flipante, pero bueno. Y luego tampoco me quiero olvidar de algunos papeles que tuvieron algunos integrantes del cuerpo del ejército que había ido ahí como para poner más orden, que también estaban dentro del altercado del hotel y que viendo cómo estos policías estaban sobrepasando, decidieron, bueno, hasta aquí llegaron y hicieron todo lo posible, pese a que ellos parecía que no mandaban en ese momento, de apaciguar todo e intentar sacar a la gente que se quedaba aislada de las habitaciones para decirles, mira, ahora que estás aquí solo, aprovecha y vete. Y eso es un poco lo que se trata en esta película, unos altercados que, como decía, simbolizaron un poco todo lo que estaba ocurriendo en lo referente al racismo en Estados Unidos. Y la verdad que la película en sí, pues como comentaba, este estilo de filmación, el ritmo que tiene y demás, pues muestra de una manera muy eficaz y clara todo lo que ocurrió y unos altercados que seguramente mucha gente no sepa. Y bueno, no sé si los que lo habéis visto queréis comentar algo. Que a mí me hizo... O sea, me llamó la atención cuando, de que pasara todo lo que dices con con los militares, bueno, con el militar este en concreto, en la casa, que antes había un par de policías de Michigan dentro, y luego se van para afuera, hablan con su capitán y le dicen lo que está pasando, y el capitán le dice, pero eso no pueden hacerlo, eso tienen derechos la gente esta. Y le dice, ¿qué quieres que hagamos? Y dice, nada, nos vamos, no quiero meterme en movidas de derechos humanos. Sí, es un poco como que... Sí, es un poco eso, como que hacen la vista gorda. En plan, aquí la policía de Detroit, dejadlos que hagan lo que quieran, que nosotros no queremos líos de nada. Que no y acabé... Sí, di. Sí, luego también he estado... Bueno, después de ver la película, pensé que... Creo que esta película me gusta más como... entre comillas, documento histórico que como película. O sea, más de reflejo de la situación en la que estaba en los 60 Detroit que como producto audiovisual en sí. Quiero decir, no sé si... Me ha gustado, ¿vale? Pero no sé si no hubiese sido basado en la realidad, me hubiese gustado lo mismo. O sea, tú no lo habías visto, ¿no, Sergio? No, pero bueno, puede ser, así, desde mi opinión de persona que por motivos no la ha visto. Puede ser mucho porque, aunque nos parezca sorprendente, la realidad no es ficción. Y por lo tanto no está estructurada de una manera ficticia. Y aquí es donde entramos muchas veces en... Cuando estamos hablando sobre un tema que es real y estamos intentando plasmar una cosa que es real, ¿dónde metemos más el peso, no? Si metemos más el peso en ser fieles a lo que pasó, o intentar ser lo más fieles a lo que pasó, o intentamos dar peso más en generar una historia atrayente, o una historia que sabemos que funciona, y por lo tanto ficcionar ciertos aspectos. Obviamente siempre hay un equilibrio entre ello, no es... Quiero decir, ni los documentales son 100% reales, porque hay un trabajo mínimo de edición detrás, ¿no? Y siempre hay algo, pero en las películas es un poco el tal, y por lo que tú dices parece que esta se sienta más en no intentar generar quizá una historia tan
tan, entre comillas, atractiva en el sentido de un poco lo que hablábamos, por ejemplo, con First Man, de cómo hacemos que la historia de la vida de un señor que tuvo una vida aburrida sea interesante, ¿no? Y esto no es necesariamente que pase porque no sea interesante el material, sino porque muchas veces puede que prefieras quitarle un poco de peso al tema de típica historia con introducción y desenlace e intentar que eso sea lo menos intrusivo posible para que lo que te quede a ti como espectador sea pues lo que pasó y las consecuencias que tuvo o cómo influyó o bueno, ahí ya el mensaje que tú quieras un poco meter. Y yo creo que realmente sí, suponiendo que este sea un poco la idea que tenga esta película, yo creo que no tiene por qué ser necesariamente algo malo, ¿no? Y tiene sentido, o sea, a mí me tiene lógica que si me dices que esto no es real y que esto es algo 100% inventado y que no tiene nada que ver con la realidad, pues a lo mejor no hubiera funcionado, precisamente porque lo que pretende esta película es hablarte sobre algo que sí pasó, ¿sabes? Y que precisamente es importante porque sí pasó. Y yo creo que eso también es un punto de vista válido, ¿no? Porque precisamente con cosas reales hay veces que el mero hecho de que esto sea verdad y no mentira, un poco como con lo que hablamos con el tema anterior, ya es algo de suficiente notoriedad, ¿sabes? Porque también, como tú bien dices, yo de estos altercados no sabía que habían pasado. Bueno, sí que sabía que había habido problemas en Detroit y demás, pero no sabía concretamente que si había pasado en un motel o con quién, ¿no? Entonces, no sé, a mí, yo o sea, entiendo un poco por dónde puede ir y puede que sea por esto que acabo de decir. No sé. Pues puede ser. Desde luego, yo sabía que había habido disturbios en Detroit y que hubo una gran crisis, como se puede ver en la gente que vive allí en Peños a lo Bestia, en Chippy. Pero, joder, no sabía que había sido tan bruto. Y esta, no sé, le habrán hecho la película porque será uno de los casos más sonados, pero a saber Ya. cuántas movidas hubo así. A mí bueno, a mí la película No, en sí sí que me funciona bastante. y saber cuántas hubo que Sobre no fueron todo, sonadas, quiero decir. Claro. Que al negro lo metieron a la cárcel y por varias punto, ¿sabes? cosas. Que eso es lo más triste. La primera para mí es el trabajo de los personajes y de los actores. Me parece que están bastante bien trabajados. Sobre todo, aunque ya dije que era un cabrón y que no me cae muy bien y tiene cara de malo, pero el Will Poulter, pues con esa cara de medio niño que tiene, no te lo terminas de creer mucho, pero sí que yo creo que a nivel general las interpretaciones de, de la gente de esta película están bastante bien y yo casi que destacaría sobre todo a la gente que está dentro de este hotel, porque no sé, la verdad que el hecho de que, bueno, volvemos un poco a lo que decía al principio, el hecho de cómo está grabado, mucho de cámara de aficionado, y que graba lo que se encuentra por la calle y demás, como te lo entremezclan con una filmación más ortodoxa, por así decirlo, pues no sé, a mí me hizo que me metiese mucho más en la historia y que a veces no pensase que estoy viendo una película de verdad y que estoy viendo ahí no filmaciones secretas, pero bueno, salvando un poco las distancias. Luego también la recreación de la revuelta en sí, aunque no dura mucho, porque ya como comentaba, lo del hotel se lleva mucho terreno, y es una de las cosas que no me ha gustado, para enfatizar. Sí que toda la recreación creo que está bastante bien conseguida y puedes, viendo la película, darte una idea de lo que pasó. Y eso que decía Emma de que no sabía si le gustaba por el hecho de que está basado en algo real, si le gustaría si no fuese así. Eh, a mí sí que lo tengo claro en ese sentido y yo creo que el ritmo de la propia película, salvo el final y el tema de los juicios que se hace para mi gusto un poco largo, creo que está muy bien llevado y el asalto al hotel es para mí, por así decirlo, parece cine de terror porque
si vas un poco a ciegas, no sabes muy bien lo que puede llegar a pasar, y estos policías están muy locos, y se les ve con ganas de que les justifiquen el usar la pistola. Y de hecho, no sé, eso, pues a uno de los que está allí contra la pared le dice, toma, en plan, coge la navaja, en plan, venga, cógela, porque en cuanto la coges te puedo pegar un tiro y tengo la justificación para hacerlo. Y como que o sea, ay, no me sale la palabra. Los retan a hacerlo, incluso sobrepasándose con las mujeres, porque las mujeres ya, en cuanto las ven, ya empiezan, hola, ya se pone así. Y nada, hasta aquí un poco lo que me ha parecido a mí esta película, la cual recomiendo, y sabiendo que es de Catherine Bigelow, y cómo ella maneja todo el tema bélico, aunque en esta ocasión no se ha puesto de parte de los agentes de la ley como en sus dos anteriores películas, en las que eso era mucho más, por ejemplo en Tierra Hostil va de la caza de Bin Laden y demás. Entonces digamos que va todo desde esa perspectiva, y los trata como héroes básicamente, y en este caso pues choca un poco de que es al revés, pero que aún así ha sabido pues dejar un poco su sello, y el tratamiento de la trama, yo creo que está bastante bien, y consigue incluso pues mantener su sello. Yo que soy muy fan del cine de autor. Así que nada, yo eso sí que la recomiendo, me ha gustado mucho, ya lo dije en el anterior podcast, que me gustó el doble que la anterior película, y nada más por mi parte. Hasta aquí llegué. Ole. Aparte de lo que he dicho, yo también le recomiendo, ¿eh? Muy interesante de ver. ¿Tú la vas a ver algún día, Sergio? Pues puede ser, la verdad es que no sé mucho de estas revueltas, así que si un día tengo así una tarde histórico socio revoltiva, pues puede ser una buena opción. O sea que no. Pues ahora la voy a ver. Es más, para el podcast. Está en Netflix. Pues no lo sé, yo me la he descargado, así que no sé. La verdad es que ni busqué dónde podía verlo. La tenía ya descargada desde hace mogollón de tiempo. Qué mal. Y aproveché. Es lo que tiene trabajar 12 horas al día. Ya. Y creo que ya está, ¿no? Porque yo no tengo tema. Sí. Así que no te fustigues, hombre, te queremos igual. La semana que viene más.